Hay una pregunta que creo que nos hacemos todos últimamente, a veces en voz alta, a veces en silencio. ¿Cómo se encuentra un poco de paz en un mundo que parece diseñado para la sobrecarga? Totalmente. Entre las notificaciones, las presiones del trabajo, esa sensación de que vamos tarde a todo, la calma parece, no sé, un lujo. Es que es la gran paradoja de nuestra era, ¿no? Ajá. Creamos herramientas para supuestamente hacernos la vida más fácil. Sí. Y de alguna manera terminaron por acelerarla a un punto que se siente, pues, insostenible para muchos. Totalmente. Y para explorar esta tensión, hoy tenemos un material de análisis muy particular. Es un texto que se sumerge en la sabiduría de los santos cristianos. Pero, y esto es clave, no lo hace desde un ángulo puramente teológico. Los trata como una fuente de respuestas increíblemente prácticas para el estrés, el agotamiento. Claro, para los problemas de hoy. Decidir 1000 cosas al día. O sea, la misión es extraer de aquí principios que le sirvan a cualquiera, sin importar sus creencias. Y fíjate, lo interesante del material es que arranca poniendo las cartas sobre la mesa. Cita una frase del Evangelio de Juan que dice: «La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo». A ver, Y esa pequeña distinción es la bisagra sobre la que gira todo el argumento. esa idea me llama la atención. ¿Qué diferencia hay, según el texto, entre la paz que da el mundo y esta otra? Suena un poco abstracto. Bueno, el texto lo explica con una analogía muy potente. La paz del mundo es como un barco que necesita que el mar esté perfectamente en calma para no hundirse. O sea, es condicional. Es totalmente condicional. Depende de que las cosas vayan bien, que las finanzas estén en orden, que no haya conflictos, que la salud no falle. Claro. Pasa en circunstancias externas, que son por naturaleza cambiantes e incontrolables. Claro, es una paz que siempre está a punto de romperse. Con la siguiente mala noticia, el siguiente problema, se acaba. Exacto. En cambio, la otra paz, la que se propone en este marco, es distinta. El texto la describe como un orden interior sólido. Orden interior. Sí, no se trata de que no haya tormenta afuera, sino de aprender a ser un buen capitán, alguien que sabe navegar su barco incluso cuando las olas son gigantes. O sea, no es huir del mundo. No para nada. El material insiste mucho en eso. No es un llamado a escaparse, a retirarse. Es todo lo contrario. Es aprender a vivir dentro del mundo, pero sin dejarse arrastrar por su corriente de prisa y de miedo. Esa idea de no dejarse dominar por la prisa es central en el texto, ¿verdad? La identifica como el enemigo público número 1 de la paz. Totalmente. Y aquí presenta un ejemplo que me pareció fascinante. San Francisco de Sales. Estamos hablando de alguien que vivió entre los siglos XVI y XVII. Claro, sin email, ni WhatsApp, ni nada. Nada. Y sin embargo ya hablaba del problema del exceso de velocidad en la vida. Es que eso es lo que demuestra que la prisa no es solo un invento de la tecnología, no. Quizás es una tendencia humana, una inclinación al caos. Que la tecnología simplemente ha amplificado. Exacto. La ha amplificado a niveles casi inhumanos. Él lo vio sin necesidad de un smartphone. Y la frase suya que cita el texto es de una simpleza brutal. La prisa no es del Espíritu Santo. Y el análisis conecta esa intuición de hace siglos con lo que la psicología moderna nos dice hoy. Tener la mente siempre corriendo, ese zumbido constante, es un generador directo de ansiedad. Y te lleva a tomar peores decisiones, te deja agotado. Física y emocionalmente agotado. Y fíjate que lo más interesante es la conclusión que el texto saca de ahí. Sugiere que el burnout que sufre tanta gente hoy en día, Sí, el agotamiento crónico. ese mismo, a menudo no es una crisis de fe o de grandes valores filosóficos. El diagnóstico es mucho más práctico casi, logístico. ¿A qué te refieres con logístico? ¿A qué es el resultado de una falta de pausas, de un desorden en la vida diaria y de no saber poner límites? La tesis de la fuente es que hemos perdido el ritmo. Hemos perdido el sentido de propósito en las pequeñas acciones y sobre todo la coherencia. ¿Coherencia entre qué y qué? Entre lo que decimos valorar, la familia, la salud, la reflexión, y cómo invertimos de verdad nuestras horas, que suelen estar secuestradas por urgencias que nos imponen desde fuera. Entiendo el diagnóstico entonces. Si el problema es la prisa y el desorden que genera, me imagino que el texto no se queda ahí. Nos da
¿Una especie de mapa para construir ese orden interior? Sí, y es muy estructurado en eso. Destila la sabiduría de estas figuras en 5 principios aplicados. Son como los pilares para construir esa fortaleza interior. Ok, a ver, ¿cuáles son? Primero, tener ritmo y prioridades claras. Segundo, buscar el orden exterior para lograr paz interior. Tercero, cultivar el silencio y la reflexión. Cuarto, practicar el desapego consciente. Y quinto, llevar una vida equilibrada. Ok, suenan como conceptos que hemos oído antes, pero desmenucemos el primero. Ritmo y prioridades claras. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a la diferencia fundamental entre lo urgente y lo importante. Hoy vivimos bajo la tiranía de lo urgente. La notificación de Slack, el correo que acaba de llegar. La llamada inesperada. Justo. El principio de ritmo propone hacer un pacto con uno mismo para proteger lo importante. Significa, por ejemplo, decidir que de 8 a 9 de la mañana es tiempo para ese proyecto clave y durante esa hora no hay notificaciones. Claro. O que la cena con la familia es sagrada. No se trata de tener un horario rígido de monje, sino de ser el director de tu propia orquesta en lugar de un músico que reacciona a los manotazos de 100 directores distintos. Es recuperar la soberanía sobre tu propio tiempo. Un acto de rebeldía casi. Exacto. Pasemos al segundo. Orden exterior para lograr paz interior. Esto me suena a tener el escritorio limpio, pero sé que va más allá, mucho más allá. Claro, un espacio físico ordenado ayuda, pero el texto lo extiende a 3 áreas clave: tu espacio, tu tiempo y tus finanzas. Ah, las finanzas también. Sí, es que el desorden en cualquiera de estas áreas es como tener una alarma de bajo nivel sonando constantemente en tu cerebro. Si no sabes dónde están tus llaves, si tu agenda es un caos, o si vives con la angustia de no saber si llegarás a fin de mes. Esa incertidumbre se convierte en ansiedad. Directamente. Ordenar estas cosas no es una cuestión de ser obsesivo, es un acto de cuidado personal. Es crear un entorno que deje de robarte energía mental. Tiene todo el sentido, el caos externo alimenta el caos interno. Ahora, el tercero, silencio y reflexión. Este me parece el más difícil de lograr hoy. Es el más contracultural de todos. El texto lo plantea no como no hacer nada, sino como crear espacio para escuchar. ¿Escuchar qué? Pues a uno mismo. Nuestros cerebros están tan saturados de información externa, podcast, noticias, redes sociales, que hemos perdido la capacidad de oír nuestros propios pensamientos, de procesar nuestras emociones. Sí, totalmente. En la práctica, puede ser cualquier cosa que rompa con ese bombardeo. Dar un paseo de 20 minutos sin el teléfono, dedicar 10 minutos a escribir lo que se te pase por la cabeza, o simplemente sentarse a mirar por la ventana. No se trata de alcanzar la iluminación. No, para nada. Se trata de bajar el volumen del mundo para poder subir el de tu propia voz interior. Es como una limpieza de oídos para el alma. Me gusta. El cuarto principio es el desapego consciente. Esta es una idea que se puede malinterpretar fácil, ¿no? Suena a que no que importe nada. Exacto. Y el texto es muy cuidadoso al aclararlo. No es apatía, no es indiferencia. Es una liberación. A ver, piensa en la cultura del hustle, en la presión por construir una marca personal. Nos enseñan que nuestro valor depende del resultado, del ascenso, del número de seguidores. De la facturación. Justo, el desapego consciente es la habilidad de separar tu esfuerzo, que sí controlas, del resultado, que a menudo no. Es trabajar con toda tu dedicación, pero sin que tu paz dependa de si al final te dan el like, el aplauso o el reconocimiento. Vaya, eso cambia la perspectiva por completo. Es una forma de blindaje emocional. Exacto. Proteges tu centro de la montaña rusa de la validación externa. Y nos queda el último. Vida equilibrada. Otro concepto que se usa mucho, pero que a menudo se entiende mal, sí. Porque no se trata de la fantasía de dividir el día en porciones matemáticas perfectas. 8 horas para esto, 8 para aquello. Claro, el texto lo enfoca más como un jardinero que cuida distintas plantas. Tu vida tiene varias áreas: trabajo, familia, salud, comunidad, descanso. Entiendo. Una vida equilibrada no es darles a todas la misma cantidad de agua todos los días, sino asegurarse de que ninguna se seque por completo por atender demasiado a otra. Es reconocer que si pasas meses sacrificando el sueño por el trabajo, al final la planta del trabajo también se va a marchitar. Porque tú te habrás quemado. Es un equilibrio dinámico, no estático.
Esa es la palabra. Dinámico. Poner en práctica estos 5 principios suena a un trabajo de vida entera. Lo que me lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué tomarse toda esta molestia? Y creo que acá es donde el texto introduce esa pregunta atribuida a Jesús, que resuena con una fuerza increíble hoy. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su alma? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Trasciende cualquier religión y se convierte en una cuestión existencial para cualquiera que viva en el siglo XXI. Totalmente. Si la traducimos, sería algo como: ¿cuál es el costo real de vivir en esta carrera constante? ¿Qué estamos ganando? Quizá un mejor puesto, más dinero, reconocimiento. Sí. Pero la pregunta que nos obliga a hacer el texto es la del otro lado de la balanza. ¿Y qué estamos perdiendo por el camino? La salud mental, el tiempo con la gente que queremos, la capacidad de disfrutar de un atardecer sin sentir que deberías estar haciendo algo productivo. Exacto. Es casi una auditoría de vida. Y esa auditoría nos lleva a la idea final del texto, que para mí es la más liberadora. La paz no es un destino. No es una meta final. No es un lugar idílico al que llegaremos cuando por fin paguemos la hipoteca y nos jubilemos. Eso es una trampa. El texto la presenta como una habilidad que se entrena. Es, y cito la frase del material, la capacidad de caminar con calma en medio del movimiento. Esa imagen es muy poderosa. No se trata de detener el mundo, que es imposible, Claro que no. sino de aprender a moverse dentro de él a un ritmo propio, a un compás interior. Exacto. Implica que la paz no es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que se construye activamente, decisión a decisión, a través de estos principios. Es un proceso. La idea central, que el texto resume en su frase final, es que la paz nace del orden interior, no de la velocidad exterior. Es un cambio total de enfoque. Total. En lugar de gastar toda nuestra energía intentando controlar el caos de fuera, la invertimos en cultivar un jardín interior que pueda florecer incluso si afuera hay un huracán. Hagamos una pequeña recapitulación. Partimos de un problema que, creo, es universal: el agobio del mundo moderno. Y hemos explorado un marco de trabajo que, aunque viene de una fuente antigua, ofrece principios increíblemente actuales. Vimos que el diagnóstico apunta a una palabra clave: prisa, entendida no solo como ir rápido, sino como un estado mental de agitación que nos desordena por dentro. Y la solución no es una receta mágica, sino un conjunto de prácticas deliberadas. Desglosamos esos 5 pilares: poner ritmo y prioridades, ordenar nuestro entorno físico, temporal y financiero, Buscar activamente el silencio para poder escucharnos, practicar un desapego sano de los resultados. y buscar un equilibrio dinámico en nuestra vida. Y todo esto para llegar a la conclusión de que la paz es una habilidad que se cultiva. Exacto, no un premio que se gana. Es un enfoque proactivo, no reactivo. Exacto. Y para terminar, me gustaría proponer una última idea que se apoya en el texto, pero quizás lo lleva un poco más allá. Todo nuestro análisis se ha centrado en cómo el orden interno de una persona puede protegerla del caos externo. Sí, es el núcleo de la propuesta. Una estrategia de resiliencia individual. Pero esto abre una pregunta a una escala mayor. Si aceptamos que la falta de orden interno a nivel individual contribuye a la ansiedad, al estrés y a las malas decisiones, Sí. y si aceptamos que esas malas decisiones y esa ansiedad, multiplicadas por millones de personas, son el combustible del caos colectivo, de la polarización, de la prisa social. Entiendo a dónde vas. La pregunta que me surge es: ¿hasta qué punto el cultivo de esta paz interior, persona a persona, podría empezar a transformar ese mismo caos externo? Podría ser que la búsqueda individual de la calma no sea un acto egoísta de supervivencia, sino a la larga una de las contribuciones más profundas que se pueden hacer al bienestar colectivo.